compartirlo así. Bien, ya todos han clasificado su nivel de dificultad. Creo que me faltarían ustedes, hermanito, ¿no? De allá en Catamarca, faltaría que clasifiquen. De eso va a depender también si vamos a aumentar o vamos a bajar el nivel de dificultad, ¿sí? De los trabajos. Por ahora tenemos más o menos los resultados esperados, ¿sí? Yo esperaba que respondan como respondieron. Hablo de la dificultad, ¿sí? Pero si ven que está muy, muy fácil, ya lo podemos aumentar un poquito, ¿sí? Podemos aumentar un poquito la dificultad. Tengan en cuenta que como quiera, el año que viene no van a ser las mismas preguntas. Eso aumenta automáticamente el nivel de dificultad de este trabajo y de los anteriores, ¿sí? No pueden ser las mismas preguntas el año que viene. Van a tener que ser diferentes, ¿sí? Van a tener que hablar de otros tópicos y también las preguntas se pueden complicar un poquito más. Quizás ya no van a ser para que ustedes las escojan de la Biblia, sino para que ustedes las interpreten, ¿sí? Para ver cómo las interpretan ustedes a la escritura, ¿sí? Bueno, seguimos con el formato de las semanas anteriores. Hemos escogido las respuestas más redundantes y las más acertadas. Y vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a la oración para el estudio de la Torá. La oración dice así: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, la'asok bedivrei Torah. Beshem Yeshua Meshicheinu. Amén. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torá, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén. ¿Sí? Atención, cuando hagamos el sorteo de quién va a leer los escritos mesiánicos, para tener que, bueno, no es obligatorio, no es obligatorio, pero va a quedar muy bonito si hacen la bendición para la lectura del Brit Hadashah. Brit Hadashah significa pacto renovado, ¿sí? Entonces, más o menos para que la escuchen, la otra oración dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, be'asher natan lanu et derek hayeshua Be Mashiach Yeshua, amén. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santifica con tus mandamientos y nos has regalado el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, amén. Por eso repite dos veces la palabra Yeshua en el hebreo, porque dice, nos has, mira, ¿no? Natan lanu et derech ha-Yeshua. Quiere decir, Natan nos has regalado, Natan lanu et derech significa camino, ha-Yeshua, el camino, Ben Mashiach Yeshua, el camino de la salvación en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Eso se lee cuando leamos las Tará nada más. Cuando lean los escritos mesiánicos, ¿sí? Cada vez que van a leer los escritos mesiánicos, se recita esta bendición, ¿sí? Recuerden que nosotros no predicamos religión, ni estamos, digamos, diciendo que esto es obligatorio, claro que no. Pero como bien nos enseña nuestro pastor allá Bonilla, el pastor Bonilla dice, si vamos a hablar costumbre, que sean costumbres de nuestro pueblo, y si Yeshua cogió la bandeja de los 5 panes y de los 2 peces, y él dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hamotzi lechen min haaretz, él dijo, bendito sea Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. O sea, Yeshua tenía esta costumbre, ¿entienden? Fíjense en la Biblia, dice, y alzando las manos bendijo y los panes se multiplicaron. O sea que esto no es magia ni religión. Esto es una sana costumbre de nuestro pueblo que tiene de bendecir al Señor cada vez que vamos a hacer algo referente para Él. En el judaísmo esto se va al extremo, obviamente. El judío va al baño y dice, gracias Señor nuestro Dios, Rey del universo, por permitirme ir al baño. Ellos siempre van al extremo, ¿no? Ellos van al baño y dan gracias. Salen del baño y dan gracias.
ellos toman un vaso de agua y dan gracias. O sea, es impresionante. Yo hablo de la ortodoxia, ¿no? Ellos dan gracias para todo. Nosotros, al menos para allá demos gracias, ¿sí? Porque este es el alimento, como dice el Señor, ¿cómo le puedo decir? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y Baruch Hashem por eso, porque nosotros tenemos, por ejemplo, ya que nombramos el alimento, tenemos dos opciones, ¿no? Orar antes de comer y orar después de comer. Esa no la sabíamos, ¿no? Pero hay una para allá que nos enseña eso. Ya viene, tranquilo, en Deuteronomio ya la vamos a aprender. Dar gracias después de comer. Wow, pero yo vengo de un formato cristiano que me dice que yo tengo que dar gracias antes de comer. Pasa que cuando venimos a la mesa, a las 12 del mediodía, venimos con hambre, hambrientos y sedientos, ¿no? Y venimos en carácter del pobre y del menesteroso, aquel que no tiene, ¿no?, el sustento. Entonces, comemos, nos saciamos, y una vez que quedamos saciados, representamos a aquel que no necesita, ¿no?, que es como dice el dicho, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Entonces, una vez que estamos saciados, representamos al hombre rico. Yo pregunto, entre el pobre y el rico, ¿quién creen ustedes que más se acuerda de Dios? El pobre. Pobre. Entonces, si nosotros damos gracias antes de comer y no damos gracias después de comer, entonces estamos siendo más del montón, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando somos pobres, Diosito, Diosito, ayúdame, ayúdame. Cuando Diosito ayuda, ya me olvidé de Dios. Ya estoy bien, ya no necesito, entonces el desafío es dar gracias antes y después de comer. Ya lo vamos a estudiar en alguna parasha que viene en Deuteronomio, donde habla de la bendición cuando entremos a la tierra prometida, dice el Señor, y darás gracias allí por lo que has de comer y por lo que comas y por lo que hayas comido. Me hace acordar cuando el Señor dice, engordaste Israel y te llenaste de grasa y te olvidaste de tu Elohim que te sacó de... Y vos sabés, Claudio, que ahí dice, y diste cosas. Engordaste Jesurún y diste pues sí. cosas. Después fíjense, y está hablando de lo que estudiamos esta mañana. Sí, y diste cosas, sí, me acuerdo. O sea, el señor de animal de carga no nos baja, ¿no? El Señor dice, engordaste Jesurún y diste cosas. Viste que a Pablo le dijo, dura cosas, te es dar cosas contra le dijo, y nosotros por ahí no nos creemos que, ¿no? Pero el Señor dice, siervo inútil, somos siervos inútiles, porque no hemos ganado 30 almas para el Señor todavía. Imagínense, el siervo inútil gana más de 30, al menos 30 almas para el Señor, ¿no? Tenemos que lograr eso, ese es el objetivo. Al menos 30 almas para el Señor, y ya, para no ser siervo inútil. Bien, después por favor buscarlo eso, Jesurún, engordaste Jesurún, diste cosas, bueno, y tenemos que dar gracias, ¿sí? Así que bueno, después de esta breve introducción, pasamos al trabajo, ¿sí? La pregunta número 1 era, ¿qué significa la palabra o la expresión hebrea jucat? ¿Sí? ¿Por qué yo transcribo jucat con Q? ¿Sí? Y no lo hago con K, como lo hace todo el universo entero, lo hace con K. Porque nosotros, que estamos estudiando el hebreo, sabemos que la K ya tiene su equivalente, que es la Kaf. ¿Sí? Entonces yo, para no confundiros, ¿sí?, yo les pongo la Q, para que ustedes sepan que esta Q es la Kuf en el hebreo. ¿Sí? Ustedes ya van a saber cómo se escribe Jucat en hebreo, van a saber que es Het, Kof o Kuf, y termina con Taf. ¿Sí? Entonces siempre ustedes van a ver que yo pongo Balak, Kolaj, Jucat, todo lo pongo con Q. ¿Por qué? Porque en el original está la Kuf o la Kof, una letra que todavía no hemos estudiado, ¿sí? Letra que todavía no hemos estudiado, así que no hay problema. ¿Qué significa? Todos se han puesto de acuerdo a poner estatuto D, ¿sí? Estatuto D creo que todos, sí, en un 100%, ¿no? De forma unánime, todos pusieron estatuto D. La respuesta sería mandato sin explicación lógica a la vista humana. Medio complicadita, ¿no? Pero sí, vamos nosotros a diferenciar los edot, los mishpatim, los misbot y los hukim. ¿Sí? Cada uno de esos mandamientos que yo les nombré
tienen su descripción o su significado, ¿sí? Y Jucat es precisamente aquellos mandatos que no tienen explicación lógica a la vista humana. No hay forma de explicarlo, ¿sí? No te sientes a explicarle a nadie un Jukim, un Jukot, porque no lo vas a poder hacer. Yo no puedo explicarle, por ejemplo, a Moisés por qué el Señor le ordenó que golpee la roca cuando anteriormente, porque el Señor le habla a la roca cuando anteriormente le había dicho que la golpee. Moisés no lo entendió, pero yo estoy seguro que si Moisés estaría en esta reunión, él diría, claro, ¿cómo yo voy a golpear la roca si la roca es Cristo, la roca es el Mesías? Yo no lo tenía que haber hecho. Entonces Moisés no lo entendió, pero nosotros sí, ¿no? Entonces, justamente en el contexto de Jucat aparecen dos Jucat. Uno es la ordenanza de la vaca bermeja y el otro es háblale a la roca. Imagínense, ¿no? Que Dios te diga, háblale a la roca. Pero si es una roca, no tiene oído, pero háblale. No se entiende, ¿ves? Ahí dice, no tiene explicación lógica. O sea, Moisés no lo halló lógico esto, de hablarle a una peña. Pero bueno, ahora sabemos que esa peña era Yeshua, era el Mesías. Pablo lo dice más adelante, y la roca era Cristo, y ellos bebieron de la roca que era Cristo, ¿no? No tiene explicación a la vista humana. Es un Jucat, o un Juquín. La pregunta número 2 decía que por favor den las características de la vaca, ¿sí? Características de la vaca. Nada más. Y Jehová le dijo a los hijos de Israel que le traigan una vaca alazana, roja, o para adumá, perfecta, ni un pelo de otro color en el cual no haya falta, es decir, heridas, mutilaciones, malformaciones, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y aquí podemos parar un ratito y hablar de la portada de la para allá de esta semana. Simón de Cirene era un varón que estaba presenciando la crucifixión, que estaba presenciando el momento más trágico de la humanidad, cuando el Hijo de Dios estaba siendo asesinado, estaba siendo condenado a muerte, y Simón de Cirene estaba allí para que él sea, digamos, tomado en cuenta por los soldados para hacerle cargar la cruz de Jesús, la cruz de Yeshua, en el momento exacto cuando él iba a cruzar por una de las puertas del templo. ¿Sí? Después podemos verlo eso arqueológicamente, yo les voy a mostrar, quizá ahora no dé el tiempo, pero hay una de las puertas en el templo de Salomón, creo que se llama la puerta de las ovejas, ¿sí? Que es una puerta que Yeshua siempre nombró, siempre mencionó, soy la puerta de las ovejas, ¿sí? Yo aquí en este cuaderno tengo el estudio de las puertas, lo comparto. Me doy cuenta que yo siempre les digo, después les comparto, pero como nadie me lo hace acordar, Dani, no te olvides que tienen que compartir eso. Ven, son 12 puertas, más o menos, para que se den una idea. 12 puertas. Una de esas puertas es la que da al cementerio, escuchen esto, al cementerio, ¿sí? Ahí en Jerusalén, que daba al cementerio, donde había un puente, ¿sí? Que daba para el monte de los olivos, ¿sí? Yeshua tuvo que salir por allí, ¿sí? Y justo en el momento de atravesar esa puerta, él cae, escuchen esto, ¿no? Yeshua cae, y el soldado le ordena a un tal Simón de Cirene, que estaba allí, que cargue la cruz. Pero uno lo lee eso y no le da importancia, ¿no? Dice, bueno, mira, un hombre le ayudó a cargar la cruz. ¿Qué diría un ateo? Un perverso diría que Jesús no cumplió con todo el plan de salvación porque no fue capaz de llevarlo. Eso no es cierto. Porque prácticamente eso tenía que acontecer, eso tenía que suceder para que la vaca no tenga yugo sobre ella en el momento en que cruce por el lugar donde se iba a contaminar. ¿Entienden esto? Iba a cruzar por arriba de un cementerio, ¿sí? Por arriba de un cementerio, y Yeshua no tenía que ser, vamos a decirlo así, ¿no? En la multiforme gracia de Dios,
Para Juan el Bautista, Jesús fue el Cordero de Dios y el macho cabrío de... O sea, Jesús fue el Cordero de Pesaj y el macho cabrío de Yom Kippur. Él unificó esas dos cosas. Pero en la multiforme gracia del Señor, Yeshua, Hamashiach, Él es la vaca roja del Jucat, Él es el Cordero de Pesaj, Él es el macho cabrío, Él es el león de la tribu de Judá, Él es todo en todos y sobre todo, ¿no? En la multiforme gracia de Dios, ¿no? O sea, Dios no está limitado, el Señor no está limitado a que solamente Cristo sea el Cordero de Dios. El Señor también es la vaca roja. ¿Y cómo nosotros podemos, como afirmamos, cómo podemos nosotros demostrar que Jesús es la vaca roja? Por cómo quedaron sus vestiduras, por cómo dice Apocalipsis capítulo 19 que Él ha de regresar. Dice Apocalipsis capítulo 19 que Él va a regresar con una túnica vestida, con una túnica teñida en sangre. ¿Sí? Y hoy, si ustedes leen bien detenidamente el versículo que leímos hoy en Génesis 49, si alguien lo puede hacer ahora mismo, le agradecería. Fíjense, 49:10 les dije yo. Sigan leyendo un poquito más adelante y van a ver que dice que de Judá manchó sus ropas con sangre. Fíjense que ahí más adelante lo dice, Génesis 49:10, adelante, un poquito más adelante, será 11, 12, 13, dice que Judá manchó sus vestiduras con sangre, o con vino, no me acuerdo cómo que dice allí. Y después lo leen, una vez que lo tengan, lo leen. Lo importante es que este varón, Simón de Cirene, cargó la cruz para que la vaca, vamos a decirlo así, la vaca alazana, que era Yeshua, no se contamine cruzando con el madero, o sea, cruzando con el madero en el cual iba a ser sacrificado, arriba del sepulcro. La importancia de Simón de Cirene en el plan de salvación es impresionante, digamos, porque él luego entrega la cruz al Señor otra vez. Fíjense que él carga la cruz hasta el monte Calvario, hasta el monte Gólgota, y él entrega otra vez el madero al Señor, pero él fue utilizado gigantescamente por Dios para que Yeshua siga cumpliendo el proceso de la vaca roja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que esta vaquita no tiene que tener ni un pelo de otro color, ¿sí? Eso se refiere a las pruebas que los fariseos, que los saduceos, que los líderes religiosos ponían sobre el Señor, ¿sí? Por ejemplo, en el tiempo del segundo templo, y en el tiempo del primer templo, y en el tiempo del Mishkan, cada vez que nacía una vaquita roja, los rabinos, los jajamín, los sabios, los saduceos, los fariseos, todos los líderes religiosos y los sacerdotes mayormente, revisaban el animal, pelo por pelo. ¿Escuchó bien? Pelo por pelo. Creo que hay un límite, creo que el permitido es que tenga uno o dos pelos de otro color, sea blanco, sea negro. ¿Mm? Pero dice que si la cantidad de pelitos que tenga el animal, si excede a la cifra que ellos han determinado para que sea perfecta, obviamente si tenía el 100% del pelo rojo era mejor, eso representa a las preguntas difíciles que los líderes religiosos hacían a nuestro maestro. Por ejemplo, dinos con qué autoridad haces esto. Por ejemplo, maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no estaría Dios con él. Pero, dinos, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Maestro, y así sucesivamente, le hacían muchas preguntas difíciles con tal de, digamos, encontrar falla en él. Aún, chicos, en su juicio, vamos a llamarle así, en el gran Sanedrín que lo condenó al Señor, le hicieron las preguntas más difíciles que puede un judío recibir, la cual es, te conjuro que me digas si eres el Hijo de Dios. Cuando un judío entra en conjuramiento, o sea, cuando un judío es conjurado, él no tiene opción, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué este líder religioso, el sumo sacerdote, por qué lo conjuró al Señor? Porque el Señor venía enmudeciendo, cumpliendo bien con la profecía de Isaías 53 que dice, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, el sumo sacerdote
al saber que Yeshua en su defensa no iba a decir nada, él dijo, te conjuro. Cuando un judío es conjurado no le queda otra que responder, porque fíjense que dice ahí, te conjuro por el Dios Altísimo, ¿sí? Hay como que lo puso, digamos, le puso contra la espada y la pared, el Señor tenía que responder. Cuando le dice, te conjuro por el Dios Altísimo que me digas, ¿eres tú el Hijo del bendito? Y Yeshua le dice, tú lo has dicho, ¿sí? Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y ángeles del cielo que suben y bajan, ¿no? Entonces, todas esas pruebas que Yeshua pasó, todo ese mal momento que le hicieron pasar la noche que fue entregado, y todas las preguntas difíciles que le hicieron, todo tiene que ver, imagínese usted a Jesús como si fuese una vaquita roja, y los sabios, los jajamín, los sabios de la Torah, revisándole los pelos, revisándole. Usted imagínense metafóricamente eso, que lo han revisado y no hallaron falta en él. Vamos a decirlo así, a manera de cordero de Pesaj, de un Yeshua, con un corderito macho de 1 año, completamente blanco, no encontraron ninguna falla. A manera de vaca roja, o Padá Arumá, vamos a decirlo así, de Pará Arumá, de la vaquita roja de Jucat, tampoco encontraron otro pelo que no sea rojo. Y aún más, Hashem, Adonai, le confirmó a todo Israel de que Yeshua era esa vaca roja cuando sus ropas quedaron teñidas en sangre y él aún seguía con vida, ¿sí? Y Baruch Hashem, Juan lo vio en su regreso, Apocalipsis capítulo 19, Juan vio al Señor regresando y con sus ropas todas vestidas de sangre. Antes de pasar, ¿han encontrado lo que les quiero leer de Génesis 49? Está en el versículo 11. Ahí está, 49:11, fíjense. Dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Baruch Hashem, gloria al Señor. Después leanlo en otras versiones para ver cómo hace referencia al sacrificio de Yeshua, porque él es de la tribu de Judá. Y esta bendición, entre comillas, porque aquí hay una profecía clarísima del Juan 3:16, clarísima del sacrificio en la cruz, que dice, volvamos al 10, al 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Ese Shiloh, sabemos, como leyó Claudio hoy, es un apodo mesiánico, es una forma de decir Mesías, ¿sí? Porque tiene la raíz de Shalá o de enviado, ¿sí? Shiloh es aquel que es enviado. Y a él se congregarán los pueblos. Nosotros estamos congregando en el nombre de, ¿dice? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Se cumple ahí. Y después dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó, escuchen esto, lavó en el vino sus vestidos. Es un lenguaje claramente mesiánico. Lavó en el vino sus vestidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tomamos nosotros en la cena del Señor? El vino que representa, dice el Señor, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, esa es su sangre, porque todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y después lo finaliza diciendo, y en la sangre de uvas, Baruch Hashem, y en la sangre de uvas su manto, ¿sí? Eso concuerda perfectamente con Apocalipsis 19, ¿sí? Sus ojos rojos del vino, una vez más, el color Adón, que es rojo, del vino, ¿sí? Y en sus dientes blancos de la leche. La vaca roja, hablándonos de la vaca roja prácticamente allí, ¿sí? En la cual dice no se halle falta, es decir, heridas, mutilaciones, malformaciones, sobre la cual no se haya puesto yugo. Aquí vamos a ver Simón de Cirene, ¿sí? Ayuda ahí Simón de Cirene. Es decir, que no haya realizado tareas de campo. La pregunta 4 preguntaba, era un verdadero o falso, ¿no? Decía, solamente se podía rociar sobre personas. Viene aquí porque era falso
Y dice, también se podía rociar sobre la tienda de reunión los utensilios tocados por los inaptos, ¿sí? Yo les puse allí que traten de fundamentar siempre que pongan falso, ¿sí? Hay algunos que han respondido bien, han puesto falso, pero no han fundamentado, ¿sí? No han aclarado, ¿sí? Tienen que aclarar siempre, yo creo, ¿no? Que así debe ser en todos lados, ¿no? Cuando uno pone falso, tiene que explicar por qué. Porque el verdadero ya está en el enunciado, ¿no? ¿Sí? Hermano, Sí. te hago una consulta ahí con respecto a lo que es ungir. Eh, Muchas personas usan el tema del ungir, ungen autos, casa, todo. Eso es incorrecto, ¿no es cierto? Claro, claro. Eh, Mire, lo único que tenemos permitido, por decirlo así, hoy por hoy, es la unción a los enfermos. Nada más, porque nosotros no somos ni profetas para ungir reyes, ni del linaje de Aarón para ser ungidos como sacerdotes. Lo único que nos dice la Biblia en el libro de Santiago, es que los ancianos de las congregaciones unjan con aceite a los enfermos para orarles, ¿sí? Entonces esa es la única unción que tenemos permisible hoy en día, es la unción con aceite a los enfermos, nada más. Pero no podemos ungir reyes, no podemos ungir, no podemos ungir levitas, o hacernos ungir, digamos, o que vayas a un culto de avivamiento y venga el pastor brasilero y te eche aceite de Israel en la cabeza y te diga, ahora vas a ser usado por Dios. Nada que ver, porque eso no es bíblico. Te digo eso porque no me lo estoy inventando, ¿no? Eso, la gente hace eso, ¿sí? Traen aceitito de Israel, según ellos, y le echan en la cabeza a la gente, ¿sí? Pero la Biblia dice que solo los enfermos. No sé si estarán de acuerdo todos con eso. Me dice solamente los enfermos, los ancianos, y no cualquiera, ¿no? Sino los ancianos de la congregación. Y para eso tenés que ver qué requisitos tenía el anciano, porque tenía requisitos también, ¿no? Tenía que ser marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, contencioso, que tenga buen testimonio de los demás, un montón de cosas. O sea que no puede venir cualquier llamado anciano a ungirte tampoco si estás enfermo para recibir sanidad, ¿no? Entonces una cosa lleva a la otra, ¿sí? Y no cualquier aceite, también tiene que ser aceite de oliva, no aceite, la patrona, que muchos pastores hacen eso, andan con aceite cocinero ungiendo a la gente. O aceite de bebé. O aceite de bebé, pero es aceite de oliva. Es aceite de oliva virgen extra, ¿no? Aceite de oliva virgen extra. Pregunta 5. ¿Para qué servían las cenizas? Se mezclaba únicamente con aguas vivas, aguas que no sean de estanque. Ahí está hablando de aguas corrientes, ¿no? ¿Sí? Aguas que no sean estancadas, ¿sí? Aquí podemos aprender algo de lo que es la mikvé o el bautismo, Javi, mayormente. No sé, todos sabemos cómo bautizan en el cristianismo, ¿sí? La pelo pincho y van pasando, ¿no? Los pecadores, ¿no? Pasan por la misma agua estancada, ¿sí? Y fíjense que muchos hermanos decían a manera de chiste esto, y miren cuánta razón tenían, ¿no? Los hermanos decían, dice, yo quiero ir primero, dice, si no me va a bautizar. Dice, si yo me bautizo en cuarto lugar, dice, ya está todos los pecados, los otros ahí, decían, ¿no? Y ellos decían así en broma, pero fíjense que cuando nosotros aprendemos de mikvé, cuando aprendemos lo que es la mikvé, todas las mikvé que hacían el pueblo de Israel, la que hacía Juan el Bautista, todas se hacían en aguas vivas. ¿Qué es aguas vivas a la luz de la Biblia? No es que sean aguas que se muevan, digamos, son aguas corrientes. O con Nada aguas más. vivas. Claro, son aguas corrientes, ¿sí? Aguas corrientes. Yo los invito a leer Ezequiel 47 después, donde habla que Ezequiel vio el templo del Señor y que del templo del Señor salían aguas vivas, ¿sí? Que primero llegaban a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos, y después dice que Ezequiel ya no lo podía cruzar, porque ya eran aguas tan profundas que él ya no las podía cruzar. Aguas vivas que salían del trono del Señor. Entonces, fíjense que la forma de bautizarnos que tuvieron, obviamente, sin ningún tipo de mala intención, todo lo hicieron por ignorancia bíblica, nos han bautizado a la mayoría, nos han bautizado en pelo pincho, cuando el verdadero mikvé, o sea, el verdadero bautismo tiene que ser, fíjense, ¿no? Tenemos
tenemos bautismo católico, agüita en la frente, ¿no? Bautismo cristiano, zambullido en el pelo pincho, poniendo las manos en forma de X como muerto, tirado para atrás, y después, si estudiamos Torah, vamos a llegar al verdadero bautismo que hizo Yeshua en el Jordán, que es el nuevo nacimiento que él le predicó a Nicodemo. Ponerse en posición fetal y zambullirse en el agua y renacer. Y lo único que hace el bautizador es colocar la mano en la cabeza, nada más. No tiene que tirarlo así violentamente para atrás como se hace en el cristianismo, ¿no? Es el bautismo, verdadero bautismo de Juan el Bautista que hacía él. Por eso digo,